Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de asesoría académica del día martes. Si tienen alguna pregunta, en caso que no, voy a responder los problemas en orden secuencial. Empecemos con la primera pregunta de los ejercicios propuestos. Esta es: una persona que recibe una descarga eléctrica de intensidad 20 miliamperios durante un milisegundo sufre la parálisis de los músculos respiratorios. La pregunta es: ¿cuál es la cantidad de electrones que circula por la persona? Bien. Como dato, la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Vamos a la solución. Obviamente, de definición de teoría, la intensidad de corriente es la carga en la unidad de tiempo. Y como la carga siempre es un múltiplo entero de la carga del electrón, n por e, obviamente el número de electrones será I por t entre la carga de cada electrón. Doy valores: n será la corriente 20 miliamperios, 20 por 10 a la menos 3, por el tiempo 1 milisegundo, 10 a la menos 3, entre la carga de electrón 1,6 por 10 a la menos 19. Tú puedes operar, queda 12,5 por 10 a la 13 o 125 por 10 a la 12. Y esa es la respuesta. La clave de este problema es B de bebé. Cualquier duda que tengas, por favor, me lo dices. En caso que no puedas hacerlo, voy a habilitar el chat para que dejes en el chat cualquier pregunta que desees. Voy a esperar un minuto. En caso de no haber participantes, yo continuaré resolviendo los problemas, pero esta vez el problema de clase. Yo espero durante las 2 horas. En estas 2 horas haré todos los problemas propuestos y problemas domiciliarios. El ritmo es un problema de clase y un problema domiciliario cada 15 minutos. Por favor, en cualquier momento me interrumpes si deseas poner atención en alguna pregunta en especial. La pregunta 1 de clase es esta: si por el cuerpo humano pasa una corriente de 280 miliamperios, existe la probabilidad de que experimente un paro cardíaco. Determine el número de electrones que pasa por el cuerpo humano durante un décimo de segundo. La carga del electrón, carga fundamental, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Listo. ¿Cómo defino la intensidad de corriente eléctrica? La carga entre el tiempo, ¿no? Se definió en teoría la corriente eléctrica es debida al movimiento de los electrones en cualquier conductor eléctrico y se define como la carga que pasa en la cantidad de tiempo. Como la carga está cuantizada, se expresa como un múltiplo entero de la carga del electrón, igual n por e entre t, y si quiero n será corriente por tiempo entre la carga del electrón. Al aplicar esos datos, tengo la corriente 280 miliamperios, 280 por 10 a la menos 3, por el intervalo de tiempo, 0,1 segundo. Un décimo de segundo es 0,1. Entre, obviamente, la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Tú puedes hacer y te sale la respuesta, ¿no?
N igual 176 por 10. La clave C. Por favor, trata de hacerlo, ¿no? 175 por 10 a la 15 electrones es el valor neto. Nuevamente, cualquier duda que tengas, por favor, te espero. Por favor, si ingresan, simplemente habilitan su micro o si no, me dejas la pregunta en el chat. Yo estoy entrando, como ustedes pueden ver, al chat para ver si algún alumno tenga problemas con el micro, ¿no? Y me ha dejado la pregunta en el chat. En caso contrario, yo cada 15 minutos, porque me quedo las 2 horas de sesión, haré una pregunta, primero o clase domiciliaria y luego el complemento, ¿no? De manera que se hacen todas las preguntas de esta semana. Tienes énfasis en cualquier tema, simplemente participas. Tú lo puedes ver en asincrónico también, esto queda grabado y entonces puedes detectar y percibir cualquiera de las preguntas.
Bien, como no hay participantes, voy a ver por última vez si hay participantes. No hay. Vamos a ver, física, consultas académicas. No hay participantes, entonces voy a dar un par de minutos de la teoría, ¿no? Brevemente nada más. Esta semana debemos hacer una revisión tanto de corriente eléctrica como de circuitos. La definición de corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas debido a una diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. Puede haber un flujo de muchas cargas o puede haber un flujo de pocas cargas. Lo que se establece es el flujo neto de cargas eléctricas que se da de un potencial eléctrico mayor hacia un potencial eléctrico menor, en la dirección del campo, obviamente. Dentro del conductor va a existir un campo eléctrico que va a realizar un trabajo para mover las cargas eléctricas. Se está ilustrando eso esquemáticamente. En un conductor sólido, la corriente eléctrica se va a deber siempre al movimiento de electrones libres. En cambio, en los fluidos conductores, tanto líquidos como gases, la corriente se debe al movimiento de iones que pueden ser positivos o negativos. La corriente eléctrica que se trabaja en los circuitos se denomina corriente convencional y siempre tiene un sentido opuesto al movimiento de los electrones libres. Es decir, tiene el mismo sentido del movimiento de las cargas positivas. Convencionalmente se asume que la corriente es debido a las cargas positivas. La corriente real es debido a las cargas negativas. Bien, eso básicamente, ¿no? Y lo que se ha dicho para resolver el problema, la intensidad de corriente es la carga entre el tiempo. ¿Cuánta carga entre qué tiempo? En el sistema internacional se mide en amperios. Eso básicamente para la primera. Bien, vamos. Si no hay preguntas, vamos al problema número 2, que es este. Primero de clase. Un alambre metálico de longitud L tiene una resistencia eléctrica de 10 ohmios. Si mediante un proceso de trefilado se estira hasta triplicar su longitud, ¿en cuánto varía su resistencia eléctrica? Esta es la condición inicial, resistencia inicial para un área A y una longitud L, ¿no? Y el caso final, el área cambió, por eso se llama un área final, la resistencia también. Ahora la longitud es 3L, se ha triplicado su longitud. Como sabemos por teoría, ahora la enuncio debe ser al revés. La resistencia es igual ρ, resistividad del material, por L, la longitud, entre el área. La resistencia inicial es de 10 ohmios. Dato. Cuando yo triplico la longitud para el proceso de trefilado, obviamente el volumen debe permanecer constante. Quiere decir que el volumen final debe ser igual al volumen inicial. El volumen final, área final, que no la conozco, por 3 veces la longitud. Debe ser volumen inicial, área inicial por la longitud. Puedo eliminar L y que tengo el área final es la tercera parte del área. Entonces, la resistencia eléctrica final será ρ por longitud 3L entre el área final. Ρ por 3L, el área final es A tercios. Un tercio que esté en el denominador
multiplico al numerador y me queda ρ final, resistencia final es 9, 3 por 3, 9, por ρ L entre A. Y como ρ por L entre A es igual a 10, la resistencia final será 90 ohmios. ¿En cuánto varió? Simplemente en 80 ohmios. Inicialmente tenía 10 ohmios y al final tengo 90, 90 menos 10, 80 ohmios. La clave de este problema es de dedo. Nuevamente esperando comentarios. En caso que no hubiera participantes, luego de un minuto haré la pregunta 2, pero esta vez de domicilio, ¿no? Para seguir con la dinámica. Sí. Por favor, si ingresan, simplemente me lo hacen saber. Activan el micro y me interrumpen en cualquier momento. Yo voy a resolver la pregunta 2, que es esta. En principio, solamente el enunciado de la pregunta en un minuto. Bien, el enunciado: dos resistencias cilíndricas de grafito R1 y R2 de igual longitud, eso subrayenlo, y secciones transversales de áreas 100 centímetros cuadrados y 0,1 metro cuadrado respectivamente se conectan en serie, como se muestra en la figura. Si R1 es igual a 4 miliohmios, determine la resistencia eléctrica equivalente. Veamos. El dato que nos interesa es la resistencia 1 es 4 miliohmios. Las áreas son 0.100 centímetros cuadrados, lo pasas a metros cuadrados, es 100 por 10 a la menos 4, ¿no? Y 0.01 metro cuadrado. El área 2 obviamente es 0,1 metro cuadrado. ¿Sí? Eso lo puedes ver. Para resistencias cilíndricas, si las corrientes que pasan a través de eje que los une están en serie, R1 es igual a ρ por la longitud 1 entre área 1. Ρ por D, le pongo un símbolo D entre área 1. La resistencia 2 es ρ por L2 entre área 2. L1 es igual a L2, por eso estoy poniendo en ambos casos D. ρ por D entre área 2. Me dicen, ambas resistencias tienen la misma longitud. De estas expresiones, obviamente se puede deducir, ¿no?, que R1 separando ρ por D es igual a R1 por A1. ρ por D debe ser igual a área 2 por R2. Tengo esta relación. Resistencia 2 es área 1 entre área 2 por R1. Tú verifícalo, lo tienes que hacer simplemente área 1 entre área 2, ¿no? Te queda 10 a la menos 1 por la resistencia, que es 4.000. Y el valor es 4 por 10 a la menos 4 ohmios. La clave de la resistencia total es R1 más R2, porque uno vale 4 miliohmios y el otro es 0,4 miliohmios. Al sumar tengo 4,4 miliohmios. La clave de dedo. Ok, no hay participantes.
Espero unos minutos. O ya voy participando. Nos habíamos quedado en este concepto de intensidad de corriente, un poco de teoría, ¿no? Una revisión somera, técnicamente hablando. La intensidad de corriente es la carga entre el tiempo. En el sistema internacional se mide en amperios. Paralelamente también se debe definir en esta misma semana como concepto la resistencia eléctrica, que es un número, una cantidad escalar, que me indica la oposición que todo conductor presenta al paso de la corriente eléctrica. Los elementos metálicos son buenos conductores, pero todo elemento metálico, a pesar de ser buen conductor, siempre presenta una resistencia, que es la oposición al paso de la corriente. Para un conductor rectilíneo, la resistencia R siempre será directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal. La fórmula para obtener la resistencia es ρ, que es la resistividad eléctrica del material, por la longitud entre el área. La resistividad eléctrica es un parámetro que caracteriza a los materiales. Todos los materiales tienen una resistividad. En general, va a depender de la naturaleza del conductor y de su temperatura. Pero se puede considerar constante dentro del rango de temperaturas de 15 grados a 25 grados centígrados. Denominamos resistores a todo material conductor de forma cilíndrica, para los cuales lo podemos denotar con la banda de colores, cada una codificada con un dígito. Esto nos permite tener el valor de la resistencia. Esquemáticamente, un resistor se representa por una línea quebrada, tal como está mostrándose en la figura. Creo que es lo que hemos hecho, ¿sí? Tanto en la pregunta 2 de clase, problema resuelto de clase, con la pregunta 2, ejercicio domiciliario, se ha usado solamente esa teoría. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, por favor. Yo espero su participación. En caso contrario, ahora sí, ya he hecho la teoría pertinente. Espera unos 2 minutos para continuar con el problema 3, tanto domiciliario como ejercicio de clase. Bien, voy a estar pasando a un ritmo de 1 por minuto. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, señorita? Buenas tardes. No sé si puede hacer el 3 de propuestas. Es Claro, que me confunde un poco acerca de ese tipo de problemas. este problema, señorita, Ajá, ok, en principio voy a enunciar
enunciar nada más el problema. El sistema de resistores que se muestra en la figura se conecta a una fuente de voltaje. Diferencia de potencial, la fuente que está a la derecha es 24 voltios. Determine la intensidad de corriente eléctrica que suministra la fuente. Está claro, ¿no? Hasta ahí no hay problema. En el enunciado, Sí, listo. A ver, señorita, usted ve estos dos. Cuando yo resuelvo un circuito como este, ¿qué debo ver? Esta es la fuente, ¿lo ve, señorita? sí se ve. Ok. Esta fuente, para resolver este circuito, voy a la parte más externa posible. Esta es la parte más externa. ¿Se da cuenta? Esta es la parte más externa. De esta parte más externa, trato de acercarme a la fuente y observo esta parte, este sector nada más, que esta resistencia de 4 ohmios en la vertical central y esta resistencia de 12 ohmios en la vertical de la derecha están en paralelo. ¿Ahora entendió o le queda poco claro ahí? Sí. ¿Está algo claro? Entonces, esas dos están en paralelo. Usted debe siempre resolver problemas de este tipo desde la parte más externa de la fuente, la más alejada. Esos dos están en paralelo. De acuerdo con el esquema, hallamos la resistencia equivalente para estas dos resistencias verticales. Obviamente, como son dos, producto entre la suma. 4 por 12 entre 4 más 12. 48 entre 16, estas dos resistencias la puedo reemplazar por una resistencia denominada equivalente, que vale 3 ohmios nada más. Hasta ahí. Ah, yo pensé que también se iba a colocar con, o sea, con el 24 de 24B. No, no, es que ya, esta es la fuente de 24, claro. Pero yo, para resolver, voy a la parte más externa. La parte más externa es esta. Esta de 12, y obviamente 12 y 4 están en paralelo. Vea esta parte nada más. No veo otra cosa. Estas dos partes. 4 ohmios y 12 ohmios están en paralelo. Entonces, la reemplazo estas dos por una única que es 3 ohmios. Eso sí quedó un poquito Sí. claro. Listo. Ahora vamos a hacer una segunda parte. Si estas dos ya las reemplacé por una de 5 ohmios, observo que esta de 5 está en serie con esta que vale 3. Estas dos valen 3. Y entonces R equivalente final ya será 5 más 3 ohmios, 8 ohmios. Hasta ahí. Esta en la horizontal inferior vale 5 ohmios. Y estas dos ya deduje que valen 3 ohmios. En vez de estas dos pongo la equivalente 3 ohmios. Y todo este sistema de resistencias vale 8 ohmios. ¿Y por qué se llega a sumar con los 5 ohmios? Mire, en vez de estas dos, ponga una sola. Y entonces, Mm, evidente que están en serie las dos. En vez de estas dos, mm. ponga una única, ¿no? Esa es la resistencia equivalente. Ya, eso es práctica, ¿no? No hay pastillas para aprender eso. Uno ve y dice, resistencia equivalente. Entonces lo puedo reemplazar por R equivalente. Entonces, en vez de estas dos, pongo una única de 3 ohmios. Como ya tengo esta como una línea nada más de 3 ohmios, esta de 3 ohmios equivalente, ¿no? Estas dos más la de 5 están en serie, las sumo. Mm, ¿Sí? sí, sí. Ahora continuemos. Me piden cuál es la corriente que se extrae, que fluye de la fuente. Pues, la corriente, ley de Ohm, R por I es el voltaje. 24 entre 8 en amperios es 3 amperios. La clave C de casa.
¿Le quedó algo mejor ilustrado? ¿Te sirvió de algo? No sé si puede repetir, o sea, qué tipo o sea, de las fórmulas. O sea, sí, hoy me ha tocado recién física, pero las fórmulas lo que, no sé si puede. ¿Se refiere a esto? Claro, O sea, no sé qué fórmulas se deban usar, o sea, con ese tipo ya. de problemas. A ver, empecemos. Esta es la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la diferencia de potencial está en amarillo entre dos puntos de un metal es directamente proporcional a la corriente que pasa por él. Si yo tengo una diferencia de potencial entre los extremos de una fuente, de un alambre, la ley de Ohm es diferencia de potencial es R por I. Mnemotécnico, R por I es igual a E, RIE, E es la fuente electromotriz. R por I es igual a E, pero bueno, eso es mnemotécnico. Acá la diferencia de potencial, tal como lo enunció Ohm, es la diferencia de potencial entre dos puntos es R por I. Pero como le digo, en mnemotécnico, R por I es igual a E, que es el voltaje. Para que usted ríe, ¿no? Un acrónimo muy simple de memorizar. R es la resistencia eléctrica del metal, que siempre es constante, y si el conductor satisface esta ecuación, se llama un conductor óhmico. Si no, no es óhmico, se llama electrónico. Si yo aplico la relación que me da Ohm, me dice, para un voltaje B circula una corriente I. Cuando duplico el voltaje, se duplica la corriente. Triplico el voltaje, se triplica la corriente. Cuadruplico el voltaje, se cuadruplica la corriente. La gráfica del voltaje como función de la corriente es este tipo, lo de rojo. Y esta es la ley. A veces me dan el ángulo, ¿no? Y el ángulo está asociado con la resistencia, porque la tangente del ángulo me da la resistencia del material. Y lo que usted me está preguntando es, vamos a ir a lo que usted me quiere decir, ¿ya? Asociaciones de resistencias. ¿Cómo puedo conectar dos o más resistencias o resistores? En principio es en serie. Observe esta conexión con una pila, con un conductor, ¿no? Y un foquito o resistencia. A continuación, mire cómo está circulando la corriente de ese mismo borne junto con otra resistencia, otro foquito y un tercer foquito de resistencia. Y al final, esta línea lo paso al borne negativo. Esquemáticamente, esto que está visto acá, que está viendo acá, es lo mismo que poner un borne positivo, pasar un R1, un R2 y un R3 en serie para llegar al borne negativo. Lo que está a la izquierda es igual al esquema de la derecha. En este caso, debo usar la fórmula que la resistencia equivalente es la suma de R1 más R2 más R3, cuando las resistencias están en serie. Tiene que acostumbrarse a mirar cómo están las resistencias, ¿no? Si es así, serie. Hay otra posibilidad. Aquí, en este tipo de resistencias, la corriente es factor común para R1, para R2 y para R3. Hay otra posibilidad. Observe la conexión en paralelo. Esta fuente tiene es una pila positivo y negativo. Une el negativo a parte inferior para todos los resistores y el positivo une la parte superior para todos los resistores. El esquema equivalente que está, lo de la izquierda es equivalente a este esquema que está a la derecha. Entre estos puntos, positivo y negativo,
tengo una diferencia de potencial. Mire cómo están las resistencias. R1, R2, R3. Los bornes todos positivos conectados al mismo punto, todos negativos conectados al mismo punto. En este caso, que estén ya no en serie, sino en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas. La inversa de R1 más la inversa de R2 más la inversa de R3. Esa es la diferencia. La asociación en serie tiene corriente común a asociaciones en paralelo que tienen diferencia de potenciales comunes. Eso debió haber hecho en clase, ¿no? Yo lo estoy haciendo en un minuto. Luego tendrá. Ah, sí, eso lo hemos hecho en clase. ¿Sí? Sino que cuando uno lo ve por primera vez y no ha hecho problemas, se le hace un poco difícil. Pero no es nada del otro mundo. Esas son resistencias en serie o en paralelo. Para que ilustre, voy a hacer el problema 3 de clase y luego me dice si entendió o no. Vamos a ver el problema 3. Bueno, pero hago el problema 3, ¿sí? Aunque esto corresponde a otro tema. Aunque también tenía dudas así acerca de ese tipo también de problemas. ¿De Ajá. 3? Entonces Ajá, le explico 3. por Le explico favor. 3. En las instalaciones eléctricas es común usar alambres de calibre 14, cuya sección transversal es de 2 milímetros cuadrados. ¿Qué longitud tendría un alambre de este calibre? Cuya resistencia eléctrica es de 0,85 ohmios. Bien, cuando usted va a comprar gaseosa, ¿ha ido a comprar una gaseosa? ¿Sí? Y usted pide una gaseosa, el vendedor le dice qué tipo de gaseosa quiere, ¿no? Porque hay Coca-Cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola. ¿Me entiende, señorita? Acá. Sí. Lo mismo cuando usted dice, véndame un alambre conductor. Le van a mirar igual que pedir una gaseosa. Le van a preguntar, señorita, ¿qué calibre quiere usted? ¿Por qué? ¿Por qué calibre 8, calibre 12, calibre 16, calibre 14? Pedir un conductor es como pedir una gaseosa. ¿Se da cuenta? Ah, El calibre está asociado con este sector llamado área. Es más gordito, menos gordito, eso es el calibre, ¿no? Yo recomiendo a mis alumnos, compren un metro de alambre número 8, un metro de alambre número 12 y un metro de alambre número 16, para que no quede en palabras, usted ve el calibre. Vale 10 centavos o 20 centavos, es barato. Pero usted mira la diferencia. La diferencia es el área. Es como decir la diferencia entre Coca-Cola, Inca-Cola, Pepsi-Cola. Son diferentes. ¿Se da cuenta? Con esto tiene que ver el calibre. El calibre tiene que ver con el área. Así como cuando usted pide gaseosa, pues obviamente no es igual, pues Coca-Cola es diferente y Coca-Cola, ¿no? O Crucho, naranja, Fanta, ¿no? Diferentes, igual. El calibre tiene que ver con esta área. Temáticamente, la resistencia eléctrica, ahora le hago una revisión de teoría, es igual al ρ, la resistividad, multiplicando a la longitud del conductor entre el área. Eso es fórmula. Lo debe haber dado el profesor. Para un conductor cilíndrico, homogéneo, que tiene una longitud L. Longitud L, pero área. ¿Sí? Vamos a ver para el problema. Si yo quiero la longitud, obviamente la longitud álgebra básica es resistencia por área entre la resistividad. De la fórmula de rojo paso a la fórmula de negrito nada más. Álgebra, no hay nada aparte ahí. Y aplico los datos. ¿Cuánto vale la resistencia? Me dice que todo mide 0,85 ohmios por el área,
2 milímetros. 1 milímetro, 10 a la menos 2. Pero al cuadrado es 10 a la menos 6. Por eso, en la parte inferior estoy poniendo el milímetro, pero ya no en milímetros, lo quiero en metros, para que todo esto esté expresado en sistema internacional. ¿De acuerdo? Por eso, en vez de 2 milímetros, pongo 2 por 10 a la menos 6, para que esté en sistema internacional. Esta área va a estar en metros cuadrados. Entre la resistividad, que me lo dan, 17 por 10 a la menos 9 ohmio por metro, está en unidades de sistema internacional. Por eso el numerador lo debo expresar en SI. Y ahora aplico, ¿no? 0.85 por 2, 1,7 se van. Me queda 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 8. Paso hacia arriba, me queda 10 al cuadrado. La longitud, 100 metros. La clave es de enano. ¿Le sirvió de algo? Sí, sí, profesor. Sí, es esa parte en general, las fórmulas que le va a Sí, aprender. sí. Le explico brevemente qué fórmula he usado. En este caso, creo que usted no estaba, pero bueno, lo he dicho, para un alambre conductor, la resistencia eléctrica se da así. La resistencia es el producto de la resistividad del material por la longitud entre el área. Esto estoy usando, ¿no? Este dato. Esta es fórmula que le he dado al profesor de teoría del curso. Bien, esa es la pregunta 3, ¿no? de clase. ¿Tiene algún otro problema, alguna otra pregunta? Creo que en el chat una chica dijo que quería hacer el ejercicio 7 de propuestos, creo. O 7 Claro. de... A ver, profesor, buenas tardes. Profesor, sí, profesor, claro. ¿Está presente, señorita? ¿O señor Córdoba? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. ¿Usted Sí, prefiere el ¿podría problema resolver 7? ese ejercicio? La Claro. 7 de propuestos. A ver, simplemente deseo que participe. ¿Este es el problema que usted quiere, señor? Por No, favor. el de propuestos, el número 7. Por eso, este es el problema 7. A ver, le Ah, ya, enuncio. sí, sí, sí. Sí, sí, no es que se había congelado, se había congelado. Ya. Se tiene un arreglo de resistores que se muestran, que se encuentran conectados a una fuente ideal, como se muestra en la figura. Determine la lectura del voltímetro ideal. Nuevamente la pregunta. ¿Esta es la pregunta que usted quiere que le explique? Señor, por favor. Sí, profe, ese es. Listo. Ya pues, yo la veo y la resuelvo automáticamente. Mire, escuche la última frase. Determine la lectura del voltímetro ideal. ¿De acuerdo? Si el voltímetro es Sí, profe. ideal, yo lo puedo extraer. ¿Te das cuenta? Yo extraigo ese voltímetro y el proceso no cambia. Eso es lo que significa que un equipo de medida, tanto amperímetro como voltímetro, es ideal. ¿Lo ve? Este Ah, ya, sistema, como en el costado lo resuelvo como si, por así decirlo, como si no existiera y hago como, o sea, claro, si están en serio, en paralelo, lo resuelvo. Y de ahí no, hago lo no, multímetro. no, lo que le estoy diciendo es que usted elimine el voltímetro. Lo que yo he hecho Ah, en la ya. figura de la izquierda, elimine, no Ah, ya, ya, considere. ya, ya, sí, ya lo ¿Por vi, ya lo qué? vi. Le dicen, este voltímetro es ideal. Lo único que he hecho es retirar el Ujú. voltímetro, nada más. Por Sí, eso le pregunto, ya voy, ¿eso profe. le quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí, eso sí. Listo. Entonces continuamos. Mire, las resistencias verticales, estas dos, vertical central y vertical de la derecha, están en paralelo. ¿Está bien? Estas dos tienen Sí. una resistencia equivalente. Producto entre suma, que es 3 medios. ¿Hasta ahí está claro? Porque estas dos están en serie. 2 más 1, 3. 3. Paralelado con esto 3 es 3 medios. ¿Eso queda claro? Sí, profe, sí queda claro. Listo.
Ahora, si todo esto vale 3 medios, ¿cuánto le arranco de corriente a esta fuente? Aquí está. Lo voy a sacar ya. La corriente que se extrae, no sé si pueda jalar un poquito, la corriente que se extrae de la fuente, de esta fuente, es R 3 medios por I, me da el voltaje de 3 voltios. La corriente que yo extraigo es de 2 amperios. ¿Hasta ahí está claro, señor? Sí, profe. Listo. Entonces yo de esta fuente jalo, extraigo 2 amperios. ¿Sí? 2 amperios. ¿Quedó claro? Ahora bien, si acá tengo 3 ohmios en la rama central y 3 ohmios en la rama de la derecha, obviamente las mismas resistencias, si I es 2, cuando entre este punto o nodo, va a pasar por I1 1 amperio y por I2 1 amperio. ¿Eso queda claro? Sí, Eso profe. digo. Como las resistencias en las ramas verticales debe ser verticales, son iguales, tanto la corriente que pasa por la rama central I1 como la corriente que pasa por la rama de la derecha I2 debe ser 1 amperio. ¿Sí, no? Entonces vamos a la parte final. Ahora vuelvo a poner el voltímetro. Este punto es igual a este punto, ¿no? El problema. Obviamente lo que he hecho es, para esta rama, 3 por I1 debe ser igual a 3 por I2, I1 es igual a I2, otra manera de hacerlo. Bien, si el voltímetro es ideal, me va a indicar la diferencia de potencial entre este punto A, que es la parte superior, y este punto C. Es igual a decir la diferencia de potencial en esta resistencia de 2 ohmios. Nada más. Este punto lo puede jalar hacia arriba. ¿Cuánta es la diferencia de potencial? R por I. R, 2 ohmios. La corriente 1, la diferencia de potencial debe ser 2 voltios. Eso sí ya es un poquito Ah, ya. más. Ya, gracias, profe. Sí, sí, No se entendí. preocupe. Listo, Es que gracias. como en los ejercicios no había un ejemplo con voltímetro y amperímetro, esa era mi duda. Sí, pero siempre que lea Presa San Marcos, ¿ah? En los Ujú. 30 años que se ha presentado Presa San Marcos, dicen los equipos son ideales. O sea, el voltímetro y el amperímetro son ideales. De ahí parte, ¿no? De ahí partimos. Obviamente, si son ideales, lo que le digo, usted lo elimina, lo que yo he hecho acá es sacarlos, retirarlos, y el circuito no debe variar. Listo, esa es la Ok, solución. profe. No se preocupe. Bien, voy a continuar con la solución. Ya he hecho 1, 2, 3. Resuelvo la pregunta 4. Primero domiciliaria y luego de clase. Por favor, me interrumpen en cualquier momento si tienen alguna duda. La resistencia eléctrica de un hervidor eléctrico es de 50 ohmios. Si fluye una corriente de 5 amperios, determine la cantidad de calor disipada por la resistencia en el intervalo de 2 minutos. Vamos a dar respuesta. Yo defino potencia R por I cuadrado. Voy a ver si puedo entrar. Una de las fórmulas de la potencia para un circuito donde me dan la resistencia y quiero relacionar con la corriente es la potencia es R por I cuadrado. Luego vuelvo a esto, por favor. Si quiero la cantidad de calor, el calor es una forma de energía, es R por I cuadrado por tiempo. Potencia es energía entre tiempo o calor entre tiempo. Si el denominador pasa al segundo miembro, tengo o energía es R por I cuadrado por tiempo o calor es igual R por I cuadrado por tiempo. Y tengo la respuesta. La cantidad de calor o la cantidad de energía que es disipada por esta resistencia es 50 por I cuadrado, 5 amperios, por 5 al cuadrado por el tiempo. 2 minutos lo tengo que poner en sistema internacional, 120 segundos. Nada más. Verifica que eso sea 15 por 10 a la cuarta, ¿no? Y está, bueno, disculpe, 5 por 10 a la cuarta, ¿no? La clave C de casa. Cualquier duda, por favor,
Profesor, ¿cómo llegas a tener 120? Ya. Lee la parte final, dice, en el intervalo de 2 minutos. ¿Lee, Ah, señorita? sí, sí, 2 sí. No. minutos, ¿cuántos segundos es? No se preocupe que se equivoque. 2 minutos son 120 segundos. Yo, cuando resuelvo problemas en física, no puedo poner horas, minutos, décimos de segundo, no. Eso debe decir el profesor, no. Todos los problemas de física usan unidades del sistema internacional. Usted le dicen acá 3 minutos, le puede decir un cuarto de hora, usted no puede usar esa unidad. Usted use, en vez de 2 minutos, 120 segundos, para que esta cantidad esté en sistema internacional. ¿Le sirvió de algo? Así, profesor, disculpe. No se preocupe. Gracias por participar, porque es lo que queremos, ¿no? Que los alumnos hagan su pregunta y lo relacionemos con la solución. Vamos a resolver el problema 4, esta vez de clase, como un profesor debe resolverlo. Por un conductor eléctrico de resistencia R, cualquier resistencia, pasa una corriente eléctrica de intensidad I, obteniendo una diferencia de potencial de 10 voltios. Si al aumentar la resistencia eléctrica en 10 ohmios y duplicar la intensidad I, se obtiene una diferencia de potencial de 40 voltios, determine la resistencia eléctrica R. Sí, vamos a ilustrar lo que nos están diciendo. Vamos a traducirlo. El caso inicial, la resistencia está ahí en morado, a través de una corriente I de amarillo. Entre los puntos izquierda y derecha hay una diferencia de potencial. ¿Qué me dicen que es de 10 voltios? Con esos datos, usando la ley de Ohm, R por I es igual voltaje, la diferencia de los puntos externos A y B debe ser la corriente por la resistencia. Como dicen que eso es 10 voltios, 10 voltios debe ser R por I. Eso es la aplicación, el uso de la ley de Ohm. Caso inicial. Y ahora lo relaciono con el caso final. Me dicen, se duplica la corriente, entonces amarillo se convierte en 2 veces I. Se aumenta la resistencia eléctrica en 10 ohmios, R más 10. Y como resultado, la diferencia de potencial es de 40 voltios. Todo lo que me han dicho lo estoy describiendo acá en lo que dice caso final. Amarillo es el doble, la resistencia de morado aumentó en 10 y ahora la diferencia de potencial entre los puntos externos, izquierda y derecha, es 40 voltios. La información dada se está desglosando en este esquema. También le voy a aplicar la ley de Ohm. Obviamente la diferencia de potencial debe ser corriente, 2 veces I, por resistencia, 10 más R. Como la diferencia de potencial ahora es 40, 40 debe ser 2I por 10 más R. Tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas y entonces lo resuelvo. Brevemente, 20 voltios, reduzco la mitad nada más, ¿no? Y por R más I por 10. Tú puedes reducir a la mitad o lo puedes hacer de muchas maneras, ¿no? Pero tienes esto. Si reduces a la mitad, se elimina el 2 en el segundo miembro, me queda I por R más I por 10. Con esto, tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Reemplazando, tengo 20 es igual 10, ¿no? Más I por 10. Y el otro es 10 debe ser igual I por 10. ¿No? Buscando R por I. Y al final la corriente es 1 amperio.
verifícalo, ¿no? Con esa corriente, un amperio tienes 10 veces V es I por R. Ya por eso es matemática. La resistencia 10 ohmios. La clave a esta pregunta B. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmelo saber. Yo estoy aquí. Aquí estamos aplicando la ley de Ohm. R por I es igual al voltaje. He dicho en la teoría, ¿no? Para el caso inicial, para el caso final, y luego resolvemos, ¿no? Tienen cualquier duda, simplemente me lo hacen saber. Si tienen sesgo en cualquier problema. Si no, yo voy a continuar luego de un minuto con la solución al problema 5. 4. Este es el problema 5. Primero de clase, luego de propuesto, pero si te interesa algún problema, me dices. Listo. Empiezo con el problema 5. En principio el enunciado, en un minuto. En el circuito que se muestra en la figura, se sabe que cuando el interruptor S está abierto, la corriente que sale de la fuente es de 1,5 amperios. Y cuando se cierra S, la corriente que se extrae de la fuente es de 2 amperios. Determine la diferencia de potencial de la fuente. Considere a la fuente de tensión ideal. Sí, que no hay pérdidas, ¿no? Vamos a la solución. En principio, si esto está abierto, este interruptor está abierto, por esta línea inferior no pasa corriente. Entonces, aquí va a circular 1,5 amperios por esta rama, ¿no? Y va a circular solamente por esa rama. Lo que está de amarillo es la circulación. No sé si se nota, pero esa es la circulación que vamos a tener. Y a eso le aplico la ley de Ohm. Cuando ese está abierto, que ese tiene R equivalente es igual 5 más R más 5, 10 más R. Porque las tres resistencias están en serie. Simplemente se suman. Al aplicar la ley de Ohm, la diferencia de potencial debe ser I por la resistencia equivalente. La diferencia de potencial es corriente 1,5 y su dato por resistencia equivalente, que es 10 más R. Para este sistema, cuando S está abierto, tengo 1,5 por 10 más R. Caso 1. Caso 2. Cuando se cierre el switch, ¿qué va a pasar si yo cierro el switch? Pues obviamente la palabra mágica que se usa es el puenteo. Puenteo, no sé si escuchas, es una palabra creada en circuitos eléctricos y electrónicos para decir que no se considera algo, ¿no? En alguna reunión conversan con todos o con todas, pero a ti no te considera. Entonces dicen, me han puenteado. Un partido de fútbol, a todos le dan la pelota, a ti no te consideran, a ti te han puenteado. Para todos hay algo, un pastel, una gaseosa, ¿no? Un plato de comida, para todos, a ti no. Entonces te han puenteado, no te consideran. Cuando está en esta situación en la cual se cierra el switch, la corriente va a evitar pasar por esta resistencia de 5 ohmios en la rama superior. ¿Por qué? Está puenteada. Esta línea abierta me dice que la corriente va a pasar por aquí nada más. No va a pasar
porque va a evitar gastar energía, ¿no? ¿Para qué? Pues yo voy por el camino más simple. La corriente también va a tratar de ir por el camino más simple. Esa es la dirección de la corriente, amarillo. Ya no considera 5 ohmios, la ha puenteado. Esa resistencia de la rama superior en la parte superior del grafo ha sido puenteada. Cuando ese está cerrado o cerrada, el switch está cerrado, la resistencia equivalente solamente es R más 5. Repito, la de la parte superior se puentea. Hago uso de la ley de Ohm y tengo la diferencia de potencial es 2 por 10 más R. Voy a volver nuevamente a presentación grande. Está abierto. Ley de Ohm. Ahora la corriente es de 2 amperios. Cuando ese está cerrado, la aplicación de la ley de Ohm es para este valor de R equivalente, que es igual a R más 5, al aplicar la ley de Ohm, delta de B y por R equivalente. No se puede ver. Acá puedo decir ocultar, ¿no? Diferencia de potenciales I por R. Pero ¿cuál es el R equivalente? 10 más 0. Diferencia de potenciales. Ahora, igualamos, ¿no? La diferencia de potenciales, acá hay un error, acá debe ser 5, ¿eh? Por acá es, en la parte inferior acá debe ser 5 más R. Bien, 1,5 por 10 más R debe ser igual 2 por 5 más R. R igual 10 ohmios. Con este valor lo reemplazo en 1 o en 2, preferible en 1, la diferencia de potencial será 1,5 por 10 más R, 10 más R es 10, y la diferencia de potencial es 30 voltios. La clave D. Como dije, acá hay un error. Disculpen. Esto es singular. Y esa es la solución al problema. Si no tienen dudas, ¿algún comentario? Si no, hago el problema 5 de domicilio. Entonces, avanzo con el problema 5 de domicilio. Para seguir el orden y la secuencia. Entonces, si te interesa algún problema, me dices, ¿no? 4 focos cuya resistencia son, está ahí, 300 ohmios, R1 300 ohmios, R2 600 ohmios, R3 200 ohmios y R4 400 ohmios están conectados en un circuito eléctrico que contiene una batería de voltaje. Diferencia de potencial es igual a 150 voltios, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la potencia disipada en la resistencia equivalente? Bien, para resolver este problema, primero determino la resistencia equivalente, partiendo de la parte más externa. La resistencia entre estos dos, los más externos, ¿no? Verticales más alejados, R1 y 2. Como están en paralelo, estos dos están en paralelo, la resistencia equivalente 1, 2 es producto 300 por 600 entre 1. Verifica que esto es 200 ohmios. La resistencia equivalente a estas dos, paralelada. R3, 4 están en serie, estos dos, en la vertical, digamos, no central, sino de la izquierda casi. Como están en serie, sumo simplemente 200 R3 más 400 R4, 600 ohmios. Estos dos en serie, que me dan una resistencia equivalente de 600, y estos dos en paralelo,
que me dan una resistencia de 200 ohmios, ya tengo una resistencia equivalente final. Como están en paralelo, es producto 200 por 600 entre suma 200 más 600. Puedes eliminar a dos ceros en todos los términos y puedes observar que la resistencia equivalente es 150 ohmios. Me piden cuál es la intensidad de corriente. Pues ley de Ohm, R por I es voltaje, la corriente es la diferencia de potencial entre la resistencia equivalente. Álgebra básica, ¿no? La diferencia de potencial, 150 voltios, dato. La resistencia equivalente de todo es 150. Lo correcto es decir que la diferencia de potencial, la intensidad de corriente es 1 amperio. Con ese valor, ¿cuánto vale la potencia? La potencia es R por I cuadrado, ¿no? R equivalente, todo el sistema equivale a una única resistencia de 150 ohmios. Por I al cuadrado, la corriente es de 1 amperio. Entonces, I cuadrado por 150 me da 150 watts. La clave A de avión. Cualquier duda, por favor. Si no, voy a esperar 5 minutos. Cualquier duda que tengas, aquí ya hay que hacer asociaciones en serie o en paralelo. Por favor, voy a ir pasando los problemas ya resueltos. Si tienes interés en alguno de ellos, me dices. He hecho 5 problemas de clase y 5 problemas de domicilio. Voy a pasar un ritmo de 2 problemas por minuto. Y luego continúo con el problema 6, evidentemente. Pero si tienes interés en algún problema, simplemente me lo dices. Voy a entrar también al chat por si hayan dejado alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Continúo, ¿no? Dos primeras preguntas domiciliarias. Las he resuelto en un lapso de 5 minutos. Pregunta 3. Profesor, ¿podría hacer un rato la 2 de propuestas? Claro, ¿está? No Sí. sé la 3. No, La 2. la 2, una sola respuesta. A ver, dos resistencias cilíndricas de grafito R1 y R2 de igual longitud, eso resáltelo, por favor. Y secciones transversales de áreas 100 centímetros cuadrados y 0,1 metro cuadrado respectivamente se conectan en serie, como se muestra en la figura. Si R1 es igual a 4 miliohmios, determine la resistencia eléctrica equivalente. Datos, la resistencia 1, 4 miliohmios. El área 1 es 0,01 metro cuadrado. ¿Por qué? Esto es 100 centímetros cuadrados. Para metros cuadrados, esto lo multiplico. 100 por 10 a la menos 2 al cuadrado.
queda 10 al cuadrado por 10 a la menos 4, 10 a la menos 2. Por eso el área 1, expresado en metros cuadrados, 100 centímetros cuadrados en metros cuadrados es 0,01 metros cuadrados. Hagan la conversión, ¿no? Es 100 por 10 a la menos 4. 100 por 10 a la menos 4 es 10 a la menos 2. Listo, el área 1, dato 0,1 metro cuadrado. Para las resistencias cilíndricas, tal como se muestran, si la corriente va a pasar a través del eje que los une, la resistencia es ρ por L entre área. A esa longitud la llamo D. Le puedo dar cualquier valor, pero la llamo D. Ρ por D entre área. Para la otra resistencia, R2, ρ por L2 entre área 2. Como tienen la misma longitud, tanto R1 como R2, en vez de L1 o L2, le pongo D. D a R1, D a R2. Ρ por distancia D entre área 2. Obviamente, ρ por L constante se deduce R1 por área 1 es igual R2 por área 2. ¿Sí? Verifiquen. Entonces, si área 2 por R2 es área 1 por R2, si yo quiero solamente R2 será paréntesis área 1 entre área 2 por R1. Divido, pues, área 1 entre área 2 y es evidente que tienes por R1, que es 4 mili, 4 mili, te va a quedar 4 por 10 a la menos 4 ohmios. Área 1 entre área 2 te va a dar 10 a la menos 1. Verifica. Entonces la resistencia R2 es 4 por 10 a la menos 4 ohmios. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? Para este arreglo, si uno vale 4 mili y el otro 0.4, R2 vale acá, esto es 0,4 mili. ¿Dónde está? Un poquito más. Ya, luego. Pero esto vale 4 por 10 a la menos 4 es 0,4 por 10 a la menos 3, 0,4 miliohmios. Le sumo el 4 y por eso tengo 4,4 miliohmios. La clave de este problema, D. No sé si le ayudo en algo, señorita, pero trate de revisarlo, ¿no? Bien. Voy a continuar con el problema de clase. ¿Sí? El problema 6 de clase. ¿Cómo lo debe resolver un profesor? Primero el enunciado. Determine la resistencia equivalente entre los puntos A y B, entre extremo de la izquierda y extremo de la derecha. ¿Cuál es la resistencia equivalente? Pues es simple, ¿no? Vamos a la solución. Ubicamos los puntos del mismo potencial en este circuito. Obviamente, esto es punto externo, es punto A, punto A. ¿No? También punto externo en la parte superior e inferior, conexión a A, arriba, conexión a B arriba y también conexión a B. En la parte superior, si no hay nada entre sus alambres, estos puntos tienen el mismo potencial. Esos puntos me permiten deducir que si yo agrupo las resistencias, voy a tener este esquema. Si este punto B es el mismo, puedo poner un par de líneas hacia abajo, y lo primero que tengo es 4 ohmios. Por la izquierda, después de 4 ohmios sigue esto de 3 ohmios, ¿no?
y esto de 3 más 3 más 3 en paralelo. Lo que está mostrado esquemáticamente en la figura. Con este 3, ¿no? Aquí hay un error, no lo quiero cambiar, pero evitar el problema. Pero me interesa en esta parte es que estas 3 están en paralelo. Esta otra y esta están en paralelo. Lo puedo reemplazar, obviamente, porque en asociaciones en paralelo, la inversa de R equivalente es la inversa de la primera, un tercio, más la inversa de la segunda, un tercio, más la inversa de la cuarta, un tercio. ¿Sí? Y entonces, R1 es un ohmio. Seguimos reduciendo el circuito. Bueno, 1 más 3 entre 4 para esta conexión que esté en serie, en la rama superior, R2 será 1 más 3 igual a 4, y debajo reducimos el circuito, 2. Arriba y abajo están paralelo, y tengo la respuesta, ¿no? Resistencia equivalente entre los puntos A y B, finalmente será la inversa de R equivalente es un cuarto, las inversas más un cuarto, ¿no? La suma de las inversas. Llego a que R equivalente es 2 ohmios. La clave de este problema, 6. Es D de dedo. Cualquier duda que tengan, por favor. Si no hay preguntas, haré el problema 6, pregunta 6, pero de domicilio. En el circuito mostrado, cuál es la intensidad de corriente que proporciona la fuente, si R es 4 ohmios. Obviamente, si esta fuente está en la parte inferior, aquí, yo empiezo de la parte más alejada de la fuente, que es la parte arriba superior. R más R más R, 3R. ¿No? Equivalente a estos 3R. Y esta rama superior está en paralelo con esta rama central. Como están paraleladas, tengo la resistencia equivalente en este sector es producto de ellas entre la suma. 3R más R en el denominador. 3R por R en el numerador. Para terminar, R equivalente total es más esta R, ¿no? Para terminar en una línea. Tendré R equivalente es 3 cuartos más R. ¿No? 3 cuartos de R, que es 3 cuartos de R más R. 3 cuartos. Cuartos de R. Más R. Ahora sí, lo vuelvo a hacer. En el circuito mostrado, cuál es la intensidad de corriente que proporciona la fuente. R más R más R, 3R. Rama superior, todo está en 3R. R equivalente de todo esto es 3R y R en paralelo. 3R por R entre 4R
más R, ¿no? Más este último. Es 3/4 de R más R, 7/4 de ohmio. 7/4 de R, ¿sabes? 7 ohmios. 7/4 de R. Para un R de 4 ohmios, la resistencia total es 7 ohmios. Y la corriente que se extrae, ley de Ohm, R por I, es voltaje, ¿no? Es 14. Esa es la posibilidad. Cualquier duda, por favor. Profesor, ¿puedo repetir cómo coloca sus valores, o sea, de 3R? Porque, o sea, Señorita, tiene mucho... ¿puede participar usted? ¿Sí? Señorita, ¿ve? ¿Ya? Sí, Mire, esta R, esta es la fuente, está en la parte más baja. ¿Lo ve? sí. ¿Sí? Entonces yo empiezo el análisis, el estudio desde la parte más externa, que estas son estas 3 R. Están en serie. ¿Lo ve? La rama. Ajá. R más R más R en serie, 3R. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Ah, sí. Listo. Ahora, si usted solamente pone 3R en esta rama superior con esta rama central están en paralelo. ¿Sí? Ah, sí. Sí, sí. Entonces, cuando yo quiero encontrar la resultante de estas dos, hago producto entre la suma. 3R por R, producto de las dos, entre la suma 4R. Y tengo ya todos estos de acá. Me queda solamente como externo este R que está en serie. Por eso acá lo pongo más R. No sé si queda claro, porque es muy rápido. No, no, sí. Ya. Entonces, lo básico es estos tres, serie, 3R. Están paralelas con esta R. Por eso, 3R por R entre 4R. Y tengo todo esto. Y con este R, porque está en serie, lo debo sumar. Cuando ya efectúo 3/4 de R más R, me queda 7/4 de R. R vale 4, me queda solamente 7 ohmios. Todo este sistema de resistencias vale 7 ohmios. Finalmente, R por I es voltaje, ¿no? R7 por I debe ser 14. O corriente, que yo quiero es 14, el voltaje entre resistencia. 14 entre 7, 2 amperios. Esa es la respuesta. Pero claro, hay que hacerlo con paciencia. Yo lo he hecho acá ya integrado de manera que ya un poquito esquematizado porque se supone que ya están haciendo aprendizajes automáticos, ¿no? Pero por ahí está dividiéndolo entre 4 y tal que lo saca con 7, ¿no? A O ver, de sea, nuevo. ya No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. A ver, lo voy a poner. porque sí entendí cuando saca 7R entre 4, pero después sacó que era, o sea, igual a 7. A ver, claro, claro. Usted está acá, ¿no? 3/4 de R más R, 7 R cuartos, ¿sí? ¿Acá llegó? Sí, sí. Ya, ya. Pero a cada R vale 4, mire. ¿Ve? Ah, En ya. vez de R pone 4. Se simplifica Ya, ahí. 7 por 4 entre 4. 7, cada R vale 4. 7 por 4 entre 4, tengo 7 ohmios. Ah, ¿Sí? ya, sí, sí. No, no se preocupe. Yo lo hago mecánicamente porque hay mucha práctica, ¿no? Pero sí, tiene usted razón. Debí poner un paso más. Debí poner un paso más. No se preocupe. Yo lo entiendo. Eso he hecho, ¿no? A ver, debía ser, a ver, de acá para acá. Un paso más, no sé si se pueda. Sí, se puede hacer.
Eso he hecho. Más. Debía ser acá uno más. No sé si se puede. Sí se puede, ¿no? Eso no pasa. La mayor cantidad de pasos. Para hacer más pasos. Listo. La clavera. Aquí está. R equivalente, rama superior, es esto, ¿no? 3R por 4R más R. Ahora he hecho. Todo esto es 3R, 3 cuartos de R más R, es igual a 7 cuartos de R, y reemplazando el R que vale 4, sale 7 ohmios. Sino que ya uno lo hace en automático, ¿no? Yo entiendo, no se preocupe. Para eso estamos, para que usted me diga, ¿no? Yo les digo, le trato de explicar, con fines de aprendizaje, obviamente. Se supone que usted va aprendiendo y lo puede ya aplicar en su problema, ¿no? Sí, profesor, gracias. Vamos a hacer el problema 7, como cuando yo le expliqué un joven, pero este es el horario, ¿no? 7:30. Primero, domiciliario y luego el de clase. En principio, solamente el enunciado nada más. Se tiene un arreglo de resistencias que se encuentran conectados a una fuente ideal, como se muestra en la figura. Determine la lectura del voltímetro ideal. Se muestra esa imagen. Y la palabra mágica es voltímetro ideal. Si el voltímetro es ideal, al extraerlo del sistema, del circuito, el circuito no debe quedar alterado. Lo que digo es esto: si el voltímetro es ideal, lo he retirado y no debe haber ninguna diferencia en la solución de este esquema. Entre el esquema de la izquierda, problema, y el esquema de la derecha, no debe haber ninguna diferencia. Lo único que he hecho es descartar ese voltímetro. ¿Por qué? Me dicen voltímetro ideal. Voltímetro, amperímetro, cualquier equipo de medida. Pues San Marcos pone en sus problemas equipos y dice ideales. Por lo tanto, yo debo asumir que si yo retiro o el voltímetro o el amperímetro, no va a haber ninguna dificultad en resolverlo. No debe haber. El sistema es equivalente, es el mismo. ¿Qué veo? Lo mismo, ¿no? Este es el voltaje, 3 voltios. Por acá circula una corriente, una rama central y una rama de la derecha. Obviamente, aquí hay una corriente, yo la etiqueto como corriente 1 en la línea central, y en la rama de la derecha etiqueto como una corriente I2. Resistencias, acá 3 ohmios, aquí 2 ohmios, este de acá, y otro ohmio. Obviamente aquí, como están en serie, en la línea central, yo puedo poner las resistencias verticales. 3 ohmios en la línea central, 3 ohmios en la línea de la derecha. El R equivalente será producto 3 por 3 entre la suma. 3 más 3, 6. La resistencia que equivale a todas estas resistencias es 3 medios en ohmios, obviamente. Si todas estas resistencias valen 3 medios de ohmio, ¿cuánto corriente jalo extraigo yo de esta fuente? Aquí está la corriente que yo extraigo de la fuente, será R por I, R 3 medios, por la corriente I debe ser el voltaje 3. Yo extraigo 2 amperios. Estoy jalando 2 amperios.
Sí, eso es lo básico. Obviamente, intuitivamente, sin hacer más cálculos, como esto es 3 y esto es 3, las resistencias iguales, yo estoy jalando 2 amperios, obviamente I1 debe ser igual a I2. Ambas deben valer 1 amperio. Y eso se dice acá. Como las resistencias en las ramas verticales son iguales, la corriente en I1 debe ser igual a la corriente I2. En ambas debe pasar 1 amperio. Listo. Ahora termino el problema. Lo que se ha dicho, ¿no? Esta corriente que pasa por la línea central es 1 amperio. Esta corriente que pasa por esta línea, en este sector, también debe ser de 1 amperio. 1 amperio, 1 amperio. Bien. I1 es 1 amperio, I2 es 1 amperio. ¿Por qué? Porque de acá jalo 2 amperios. Llega a este punto, se bifurca, se divide en 2 corrientes. El voltímetro, si es ideal, me va a indicar la diferencia entre los puntos A, este punto, y C. Es igual a ponerlo acá arriba, ¿no? Jalo este punto y voy a querer cuál es la diferencia potencial en esta resistencia. Nada más. La diferencia potencial entre los puntos A y C, R por I, ley de Ohm. ¿Cuánto es R? 2 ohmios. ¿Cuánto es I? 1 amperio. Y eso es 2 voltios. Lo que voy a leer es 2 voltios. La clave de esta pregunta, C de casa. Si tienen dudas, me dicen. Pero aquí lo que yo puedo decir para todos es que la palabra que resuelve el problema es que consideres lo último, ¿no? Voltímetro ideal. Es decir, lo retiras, elimínalo, ¿no? Y el circuito debe funcionar tal cual. No debe ser alterado. Eso es definición para equipos o dispositivos ideales. Eso he hecho, ¿no? Lo de la izquierda es la aplicación de las palabras que he dicho. El voltímetro ideal se retira. La derecha tengo el problema, el enunciado formal del problema. Si no hay preguntas, voy a hacer, por favor, me interrumpen en cualquier momento, si algo no te quedó claro. Voy a hacer el problema de clase número 7. Profesor, en el chat la han escrito. Gracias. A ver, veamos. La 2 de ejercicio de clase, por favor, claro. Le explico la 2 de ejercicio de clase. Ya, la 2. Esta es la 2. El enunciado simplemente, un alambre metálico de longitud L tiene una resistencia eléctrica de 10 ohmios. Si mediante un proceso de 3 filados se estira hasta triplicar su longitud, ¿en cuánto varía su resistencia eléctrica? Bien, la solución. Vamos a considerar las condiciones iniciales. El alambre tiene una longitud L y obviamente el área A. El área está relacionado con el calibre. Cuando tú compras una resistencia, un alambre conductor, te dicen de qué magnitud quiere usted, ¿no? De qué calibre. Es como pedir una gaseosa. Tú vas a comprar una gaseosa, te dicen, qué gaseosa, ¿no? No es igual que digas, quiero una Inca-Cola o quiero una Coca-Cola, ¿no? No sé, cualquier cosa que pidas, pero tienes que decir cuál es el calibre. El calibre está asociado con esta palabra área. Área. Bien, esta es la condición inicial. ¿Qué va a pasar? Esta es la condición final. La resistencia final triplica la longitud y va a tener un área final. Como estoy viendo,
Acá es gordito y acá es delgadito. ¿Por qué? El volumen no debe cambiar. No debe cambiar el volumen. La resistencia inicial es Rho, resistividad por la longitud entre el área. Está en rojo. Esto es resistencia inicial. Y esta resistencia inicial es de 10 ohmios. Da. Cuando yo triplico la longitud, obviamente, lo puedo triplicar, cuadruplicar. Lo que nunca va a ocurrir es que el volumen aumente. El volumen siempre debe permanecer constante. ¿Qué quiere decir? Que el volumen final debe ser igual al volumen inicial. ¿Cuál es el volumen final? Área final por el triple de longitud. Esta área final, por favor, esta área final. Por el triple de longitud debe ser el área inicial A por la longitud L. Estoy comparando la parte final con la parte inicial en volúmenes. En volúmenes. Evidentemente, L se puede eliminar. ¿Y qué me queda? El área final es A tercios. Es la tercera parte del área inicial. Esa es la relación entre el área final y el área inicial. Ahora lo asocio con el concepto de resistencia eléctrica. Una resistencia es Rho por la longitud. Para la resistencia final es el triple de la longitud, Rho por 3L entre el área final. Describo, ahora hay un paso más, Rho por 3L entre A tercio. Este 3 en el denominador pasa al numerador y me queda 9 veces Rho, resistividad del material, por la longitud entre el área. Todo esto, dato, observa en rojo, es 10 ohmios. Entonces, 9 por 10, voy a tener la resistencia final, 90 ohmios. Ahora, me piden la variación de resistencia. Al final tenía 90. Inicialmente es 10. 90 menos 10, la variación de resistencia es 80 ohmios. La clave a esta pregunta de dedo. Señorita, ¿me podría decir en el chat si le quedó claro? ¿Lo entendió algo? Sí, profesor. Sí, sí. Ok. Gracias. Dígame. Si tiene alguna duda, le escucho. Si quedó claro, no hay problema. Profe, Voy al problema. Dígame, le escucho. ¿qué significa calibre? Señor, es como que usted me pregunte qué significa gaseosa, el sabor de una gaseosa. El calibre me da. ¿Ve usted un área? ¿Ve acá el área, Sí. señor? Esta área, ¿cuál es la diferencia entre esta área con esta área? No importa que se equivoque, dígame qué ve. Bueno, veo Uno es que, mayor, uno es una es más mayor grande que que otro. otra. Claro, ¿no? Uno es Ujú. mayor que otro. Esos son los calibres. No es igual que usted compre una Coca-Cola, una Inca-Cola, Pepsi-Cola, ¿no? Ujú. No es igual que usted compre un calibre 12, 14, 16. Usted compra alambres mellizos, son alambres número 16. Ujú. Esos alambres pueden soportar 1 o 2 amperios. ¿Pero ha visto una plancha? Señor, ¿ha visto una plancha? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el cable de una plancha y los cables normales? La plancha, los cables que se extraen de la plancha son gruesos y encima están protegidos. ¿Se da cuenta? Sí. Les digo la razón. La plancha jala 5 amperios. Otro calibre. Necesito otro calibre mayor porque me va a extraer más corriente y protección, obviamente. En algunos casos, en los tendidos de redes, necesito 15 amperios. Entonces, el calibre debe ser diferente. El calibre es una palabra para razonar el área de la sección transversal. Yo a mis alumnos en mi salón les digo, por favor, vayan a la ferretería y cómprense alambre. 1 metro de alambre basta. 1 metro de alambre número 10, 1 metro número 12, 1 metro 14 y 1 metro 16. Y lo que te vas a dar cuenta es que la única diferencia son alambres, el material es cobre, la única diferencia es el área de la sección transversal.
¿no? y eso en la fórmula se ve reflejado o solamente es teórico? Claro, claro, no pues. Usted ha visto que si yo reduzco el área, ¿aumenta o Ujú. disminuye la resistencia? Disminuye. Así es, disminuye la resistencia. Y yo en algunos casos quiero disminuir la resistencia, en otro caso quiero que aumente la resistencia, ¿no? Algo así es. Pero es un término técnico para decir que el área es diferente. A eso se refiere calibre. Ujú. Ok, ok. Entiendo. Gracias, profe. No se preocupe, no lo he hecho. Voy a hacer el problema. Estoy en el problema 7. ¿Me faltaba el 6? Sí, hice el 6. ¿No? Bien, si hubiera algún problema que deseen, por favor, estoy para cualquier problema. Bien, voy a hacer este problema 7, pero pregúntenme cualquier problema. En el circuito eléctrico que se indique en la figura, determine la potencia eléctrica que se disipa en la resistencia de 4 ohms. Una rápida mirada me dice que yo tengo 3 resistencias, de 3 ohms, de 1 ohm y de 4 ohms. ¿Sí? Ese es el sistema. Quiero la solución. Obviamente, al usar la regla de las mallas, yo puedo escoger el recorrido horario y asumir un sentido de la corriente en una malla. Hay una sola malla, este es un problema bastante simple. La orientación de la corriente por convenio, cuando yo tengo pilas o baterías, en este caso baterías, para sumarlo o restarlo se tiene como convención la polaridad de las pilas. Si la pila pasa de menos a más, observe la parte inferior de menos a más, se considera positivo. 6 voltios en esta dirección en la parte inferior. Cuando yo paso esta otra batería, también de menos a más, tengo 12 voltios. Pero en esta malla, en esta dirección de verde, yo voy a pasar a esta tercera fuente o tercera batería. ¿Qué va a ocurrir? Lo estoy pasando de más a menos. Ya no puedo sumar, tengo que restar. Entonces, todas estas fuentes, 1, 2, 3, pueden ser reemplazadas por una sola. Bajo ese criterio, 6 voltios más 12 voltios, 18 voltios, menos 2 voltios, debo tener una única fuente de 16 voltios. Y las 3 resistencias, 3 más 1, 4, más 4, 8. Y tengo una única resistencia. Tengo una fuente, una sola fuente y una única resistencia. Y le aplico el resultado, ¿no? O como también se hace acá, este es otro tema, partiendo desde cualquier punto, ¿no? Partiendo de aquí, yo puedo sumar las fuentes respetando la polaridad, obviamente. 12 voltios. Esta primera, menos 2 voltios. La segunda, cambia, la polaridad está invertida, más 6 voltios son las fuentes. Debe ser I. La corriente circula por todas las resistencias en la misma dirección. Esto implica que hay caídas de potencial. Y por 3, esta resistencia vale 3 ohmios, más y por la resistencia vale 4 ohmios, más y por la última resistencia asociada con un ohmio. La suma de caídas de potencial debe ser igual a la suma de R por I, caídas de voltaje. Cuando resuelvo, obviamente, la corriente es de 2 amperios. Cuando ya calculé la corriente de 2 amperios, para este circuito, amarillo es 2 amperios, finalmente determino la potencia eléctrica en la resistencia de 4 ohms. Cualquiera de las fórmulas, pero si me dan la resistencia y tengo la corriente, la fórmula a emplear es esta. Potencia es R por I cuadrado. Hago el cálculo, la resistencia es de 4 ohmios, la corriente que circula es de 2 amperios, 4 por 2 al cuadrado, y la potencia que se extrae o que se tiene es de 16 watts.
la clave para este problema de dedo. Hay muchas maneras sobre este problema. Yo aconsejaría, en vez de todo esto, poner una sola fuente, por este lado, de 14 voltios. Y las tres resistencias, como están en una malla, pueden aparecer como una sola, ¿no? 4 más 6 más 4 más 4, 8. Y obviamente se llega a lo mismo. La corriente que debe circular en el circuito debe ser de 2 amperios. Pero ahí tienen otro proceso, ¿no? Profesor, Dígame. al colocar 12 menos 12, al menos se coloca porque va en contrario, creo. O Señorita, no me acuerdo. señorita, ¿usted conoce una pila? ¿Sí? Sí. Ok. La pila tiene, digamos, la cabecita hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Un Ajá, puntito, un y en la puntito. base tiene negativo. Usted ve, en la base pone negativo y la cabecita hacia arriba positivo. ¿Sí? Ajá, Si usted pone dos pilas en esa misma posición, positivo, negativo abajo y positivo arriba, esas pilas se suman. Digamos, 2 voltios más 2 voltios tiene que sumarla. ¿Eso le quedó claro? Si pone así, ahí. negativo positivo y negativo positivo, esas pilas se deben sumar. Pero usted tiene una tercera pila y lo pone en polaridad opuesta, ya no suma, tiene que restar. Ese es el criterio. A ver, el criterio está acá. Lo voy a. Debe estar en la teoría. Teoría. Este es electromagnetismo, no sé por qué salió acá. Debe estar en la teoría que da el profesor, ¿no? A ver, a ver. Esto es teoría de las leyes de Kirchhoff. Ley de Kirchhoff. La suma. mm, no está bien explicadito, ¿no? Pero cuando yo tengo una fuente, el recorrido de la malla debe indicarme cómo debo considerar la fuente. Si voy, el recorrido es en el mismo camino de la fuente, de menos a más, es positivo. Si voy en dirección opuesta, de más a menos, se considera negativo. No está acá como convención. El profesor debe haber dado, ¿no? Pero acá no está. Pero bueno, eso es, ya. A veces, a pesar de que hacemos bastante siempre los problemas, siempre hay dificultades, ¿no? Esta semana, a pesar de que no son tan complicados los problemas, siempre hay dificultades. Sí, yo le recomiendo, cómprese pilas y usted, como jugando, ¿no? Ponga una pila encima de la otra, respetando la polaridad. Cuando usted pone una pila encima de la otra, pone a continuación del positivo el negativo. Y entonces, en esa condición, las pilas se suman. Pero si pone una tercera pila en oposición, no negativo con positivo, sino positivo con positivo, se acabezaba, ya no puede sumar. Por convención debe restar. Es un criterio que se tiene que acostumbrar, es criterio, ¿no? Porque le van a pedir en abstracto que usted resuelva problemas. Pero la teoría es la que debe saber. Ah, ya. Ahí sí, profesor. Ok, gracias. Bien, como yo de clase, la resistencia eléctrica de un hervidor eléctrico es de 100 ohmios. Si por la resistencia fluye una corriente de 2 amperios, determine la energía que consume el hervidor eléctrico durante 0,5 horas, de media hora. Vamos a la respuesta. Obviamente este es un hervidor común y corriente. Yo tengo un estudio en mi sala, estoy viendo un hervidor, ustedes también deben ver, o si no, cómprense, ¿no? Equipo de material, de paso. Aprovecha para hacerte café cuando amaneces y estudiando, te tomas tu café.
No es caro, eso vale 20 soles, 15 soles. Pero es un hervidor, ¿no? Relacionamos la potencia eléctrica y la energía. Eso es lo fundamental de un hervidor. La potencia, la fórmula de potencia son 3 B por I. Yo prefiero, un ratito voy a ver si B por I, yo prefiero siempre B por I, voltaje por corriente es potencia, pero una de las fórmulas alternas es potencia es R por I cuadrado. Potencia es trabajo entre tiempo o energía entre tiempo. Si yo quiero energía, la energía es el producto de la potencia por el tiempo. Esa es una fórmula que deben saber ya. Si no, por favor, escríbela para que quede. Entonces, yo calculo, necesito saber cuánto es la energía que da este dispositivo. La energía, obviamente, será la potencia, R por I cuadrado, multiplicando al tiempo. Nada más. Eso es todo. La resistencia, 100 ohmios. La corriente me dan 2 amperios por 2 al cuadrado. Y el tiempo en horas, porque yo quiero en watt por hora por un medio. Y la respuesta es 200 watts por hora. Obviamente, 200 por 4, 400. Por un medio, 200. Todo es en watt. Pero al multiplicar por tiempo de horas, ahora sí me da watt por hora. Ya es versatilidad de cada problema, ¿no? La clave es C de casa. Y lo que te decía es que está acá en la teoría, para la potencia hay varias fórmulas. La potencia eléctrica. Yo prefiero esta fórmula. La potencia eléctrica me indica la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor. Bueno, voy a hacerlo un ratito, ¿no? Brevemente. Me detengo un par de minutos, que es el tiempo que queda. La potencia eléctrica me va a indicar la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor, o cualquier otra forma de energía. La potencia eléctrica se define como el producto de la intensidad de corriente por el voltaje. Por favor, recuerda esta fórmula. VIP, voltaje por corriente es potencia. Siéntete un tipo VIP, very important people, ¿no? Siéntete un tipo muy importante. ¿Por qué? Si recuerdas esta fórmula de potencia, vas a diferenciarte. Los postulantes a San Marcos, solamente el 5% de alumnos pueden recordar esta fórmula. No sé por qué. Es simple. V por I potencia. VIP. Esta es la primera fórmula para determinar la potencia eléctrica. V por I potencia. En el sistema internacional, obviamente, la potencia se mide en watt. Tengo este dispositivo. ¿De acuerdo? Tengo una fuente, me da su voltaje, y en el sistema va a circular corriente. Producto de voltaje por corriente es potencia. La potencia es VIP. V por I, potencia. No es la única fórmula, porque hay 3 fórmulas para calcular la potencia eléctrica de un dispositivo eléctrico, no electrónico. Las fórmulas son estas, fórmulas alternas. Potencia es R por I cuadrado. Y la potencia también es B cuadrado entre R. Si yo quiero calcular la potencia calorífica que se disipa en una resistencia, potencia es trabajo entre tiempo, o potencia es energía entre tiempo. Como se ha definido calor como una forma de energía, yo puedo decir también que la potencia es calor entre tiempo. Y entonces el calor que se disipa en toda resistencia eléctrica está dada por esa fórmula. Ya, todo bien, ¿no? El calor ya viene dado por efecto Joule, ¿no? Ya es otra cosa. Listo. Eso es lo que quería decirles, por favor. Si tienen cualquier duda, los escucho. Me quedo un par de minutos para cualquier pregunta que tengan. Pero acá, eso quería decir. Lo que pasa es que yo no puedo explicar mucha teoría. El profesor de teoría debe hacer un montón de cosas, fórmulas, chistes,
a trabajar a colores, yo lo hago en mi salón. Eso, muchos detalles debe dar el profesor de teoría, ¿no? Con profundidad, con paciencia. Y aquí nos dicen, resuelvan los problemas, profesor. Yo enfatizo la solución de los problemas, pero no es igual que entiendan la teoría. Deben entender bien la teoría, ¿no? La recomendación, revisen, repasen la teoría. Esperen un minuto, cualquier pregunta que tengan, por favor. Ok, si no hay problemas, Profesor, ¿podría poner un ratito la 3 para tomarle captura? Es que 3 es de de propósito. propuestos, no hay problema. Sí, sí, si usted quiere 3 de propuestos, esta es la 3. Pero esto es tanto sincrónico como asincrónico. Usted retrocede el video y va a tener, después de 35 o 40 minutos, estoy resolviendo el problema, ¿no? Ah, sí, pero se demora un poquito de tiempo y No se preocupe, ahí está. Cualquier pregunta, por favor, tengo un minuto más, la que desee. Si no, muchas gracias por participar. Espero verlos en una próxima sesión. sí, profesor, gracias, cuídese. Igualmente, hasta luego, nos vemos. Hasta luego.